Vallejuelo, Andalucía, verano de 1976. El pueblo de Vallejuelo era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas encaladas, calles de tierra y campos de olivos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Allí, entre el silencio y el calor sofocante, vivía la familia Morales. Antonio, un jornalero de manos callosas, su esposa, Carmen, que vendía huevos en el mercado, y su hijo de 5 años, Lucas. Un niño tímido, de pelo oscuro y ojos curiosos, que hasta ese verano solo había balbuceado palabras sencillas en español. Todo comenzó una tarde de agosto. Carmen estaba cocinando gazpacho cuando escuchó a Lucas murmurar en la habitación contigua. Pensó que jugaba a imitar a los adultos, pero al acercarse, se heló. Las palabras que salían de su boca no eran español. Eran guturales, musicales, con ritmos que sonaban antiguos. Lucas, llamó, pero el niño, sentado en el suelo, dibujaba símbolos en un trozo de papel con un carbón robado de la chimenea. Figuras angulares, espirales, trazos que recordaban a los jeroglíficos. Nere Arebañe, repitió Lucas, señalando los dibujos con orgullo infantil. Carmen corrió a buscar a Antonio. Para cuando llegaron, el niño había trazado más símbolos en la pared con el carbón. Antonio, supersticioso como todo el pueblo, pensó en el diablo. Pero Lucas solo sonreía, repitiendo aquellas palabras como si fueran un juego. La lengua de piedra. Al día siguiente, el rumor se esparció por Vallejuelo. Don Rafael, el maestro jubilado, fue el primero en sospechar que no era un simple balbuceo. Había estudiado latín en su juventud y reconocía que aquel idioma no era románico. Tampoco árabe, ni caló. Intrigado, copió los símbolos y los envió a un amigo en la Universidad de Sevilla. La respuesta llegó 2 semanas después, junto a 3 académicos que descendieron de un coche polvoriento. El doctor Ignacio Vela, experto en lenguas prerromanas, examinó los dibujos y grabó la voz de Lucas. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. El niño hablaba ibérico antiguo, una lengua desaparecida hacía 2 milenios, que solo sobrevivía en unas pocas inscripciones en vasijas y estelas funerarias. Es imposible, murmuró Vela frente a los padres, que lo miraban con recelo. Ni siquiera sabemos pronunciarla correctamente, pero él está conjugando verbos. Los académicos interrogaron a la familia. ¿Había visitado Lucas algún yacimiento? ¿Tenía libros en casa? Antonio se encogió de hombros. Apenas sabía leer, y el niño nunca había salido del pueblo. La única pista eran sus dibujos, espirales que coincidían con símbolos hallados en el oppidum ibérico de Cerro Blanco, una colina a 3 kilómetros de Vallejuelo. El santuario enterrado. Decidieron llevar a Lucas al yacimiento. Bajo el sol inclemente, el niño corrió entre las piedras cubiertas de maleza como si reconociera el lugar. De pronto, se detuvo frente a una roca plana y comenzó a cavar con las manos. «Arica, Arica tene», gritaba, señalando el suelo. Los académicos, incrédulos, removieron la tierra. A medio metro de profundidad, encontraron una losa con inscripciones idénticas a las que Lucas dibujaba. Era un altar ibérico dedicado a Netón, un dios del fuego cuyo culto se creía extinto siglos antes de Cristo. El niño se arrodilló y entonó un canto monótono, mientras los adultos se santiguaban. «Está recitando una plegaria», tradujo el doctor Vela, comparando el audio con sus notas. «Habla de ofrendas para apaciguar la ira del cielo». La noticia llegó a periódicos nacionales. «Un niño prodigio desvela los secretos de los íberos», tituló ABC. Pero en Vallejuelo, la fascinación se mezcló con miedo. Los viejos del pueblo murmuraban que Lucas era un embrujado, que los íberos lo habían poseído para vengar el saqueo de sus tumbas. Las preguntas sin respuesta. Los meses siguientes fueron un torbellino. Antropólogos, periodistas e incluso un sacerdote enviado por el obispo interrogaron a Lucas. El niño, aunque cooperador, no sabía explicar su don. Decía que las palabras llegaban en sueños,
como canciones que alguien le susurraba. A veces, señalaba al horizonte y balbuceaba: «Ellos están ahí». El caso atrajo a Claire Dubois, una parapsicóloga francesa. Tras hipnotizar al niño, grabó una sesión en la que Lucas describía un ritual bajo la luna llena, hombres con túnicas arrojando armas a una hoguera. Cuando Dubois comparó su relato con un texto ibérico descifrado años después, coincidía palabra por palabra. «No es criptomnesia», afirmó en una conferencia. Este niño no pudo leer algo que ni siquiera los expertos entienden. Mientras, la familia Morales se desmoronaba. Antonio bebía más vino de la cuenta, atormentado por las miradas de sus vecinos. Carmen, devota, pasaba horas rezando en la iglesia. Hasta que, una noche de enero de 1977, Lucas despertó gritando: «Belén, Belén». Aullaba, arañándose los brazos. La palabra, según el doctor Vela, significaba guerra en ibérico. El silencio. Para cuando Lucas cumplió 10 años, el don se había esfumado. Un día, simplemente dejó de hablar la lengua antigua. Los símbolos que dibujaba ahora eran copias torpes, sin significado. Los académicos perdieron interés, y el pueblo lo dio por curado. Hoy, Lucas Morales vive aún en Vallejuelo. Trabaja en el mismo campo que su padre y se niega a hablar del pasado. Solo una vez, tras la muerte de su madre, confesó a un periodista local: «Recuerdo las palabras, pero ya no las entiendo. Era como llevar una piedra caliente en la cabeza. Ahora está fría». El altar de Netón sigue en Cerro Blanco, aunque nadie ha vuelto a descifrar sus inscripciones. Los pocos que se aventuran allí al anochecer juran oír susurros entre el viento, en una lengua que no debería existir. El caso de Lucas Morales sigue siendo un enigma para la lingüística. ¿Fue un fenómeno de xenoglosia, como el famoso caso de Brady Murphy? ¿O algo más profundo, como la memoria colectiva de Carl Jung? En Vallejuelo, prefieren no hablar de ello. Como dice el refrán andaluz, hay secretos que es mejor dejar enterrados, sobre todo si tienen 2000 años.